Antes de pasar a la siguiente parte de la entrevista, nos gustaría que nos hablaras un poquito de esa etapa con el Barça, porque creo que ha sido algo importante, muy remarcado, al final ha sido un poco un cambio en todo lo que venía siendo el balonmano, esa introducción del Big Data, de la mano de Pasqui. Creo que ha habido una pequeña revolución y sí que nos gustaría que nos contaras un poco cómo se vivió desde dentro, no sé, un poco las entrañas, ¿no?, de todo lo que hubo ahí. Sí, el, el origen es un primer acercamiento que tengo con Pasqui, año 2005, una Copa Sobal, creo que fue en Roquetas de Mar, en Almería, donde yo era escéptico respecto a lo que Pasqui iba a plantear. Él era todavía jugador y vi que tenía una comunicación. Y dije, bueno, pues este es el típico jugador que va a plantear algo para sacar un grado académico y punto. Y de repente, cuando vi lo que planteó en 2005, yo he tenido pocos momentos así. O sea, lo tuve con Juan Carlos Pastor aquí, en el Inés de Madrid, en una clase magistral que dio en 2005, meses después de ganar el Mundial, que me cambió. Recordé esa frase de Rolando Uríos de antes éramos ciegos y sordos, ahora tenemos ojos y oídos, que de repente fue lo mismo lo que me pasó con Juan Carlos Pastor, y con Pasqui me ocurrió lo mismo. Él planteó una forma de analizar al portero que de repente dije, ostras, que el balonmano es más sencillo de lo que yo creía y que es mucho más bonito incluso. Entonces me quedé prendado en aquel momento. Esa fue la base de su tesis doctoral y yo, cuando acabó, Pasqui en 2007, creo que fui para él y dije, mira, enhorabuena, me ha sorprendido. Y entonces yo le vi a él, sonreí con agradecimiento, dijo gracias, pero no sé, durante muchos años estuve pensando, este no sabe si le he dicho enhorabuena, si no, porque le vi que sonrió y ya está. Yo durante muchos años pensé, bueno, pues este no se ha enterado. Y cuando yo estaba trabajando en Bélgica, en una consultora de fútbol, lo que he comentado previamente, recibo una llamada telefónica, estaba pendiente del móvil y creía que era un hermano mío imitando a Pasqui. Porque sabían que estaba bastante nervioso, porque me habían dicho, oye, te va a llamar Pasqui, te va a llamar, le parece interesante lo que tú has hecho. Él ya estaba en el Barça, ya había ganado 2 Champions con el Barça. Te va a llamar Pasqui, no, ¿le podemos dar tu teléfono? Sí. Y yo sabía que ese día me iba a llamar. Yo ya tenía, allí sabéis que en Bélgica se puede cenar a las 6 de la tarde, yo ya pendiente del teléfono. Me llama y era un número que no conocía, y este es mi hermano. Y ya, no. Y estoy a punto de decirle, mira, déjate de broma que tengo que tener la línea abierta. Y él me plantea un primer acercamiento en 2015. Y es un enfoque individual, sobre el análisis individual del jugador. Digo, bueno, yo ahí pienso, yo no estoy especializado en el análisis individual, en lo que estoy especializado es en el análisis colectivo, pero es el Barça, es Pasqui. Y era una colaboración académica. O sea, no había en principio un fin profesional, pero dije, bueno, esto es una puerta. Ahí se plantea, aprendo de Pasqui, aprendo algo que estaba totalmente pez, que era el aspecto individual. No logré entender lo que él buscaba, pero sí cómo estructurar el dato. Él aprendió también cómo estructurar el dato en función de lo que yo iba haciendo. Me obligó a salir de mi zona de confort. Y recuerdo que fue un análisis muy interesante, sobre todo de centrales, en ese momento, de centrales rivales. Andy Smith fue el primero que analizamos, con Rein Lacao. Entonces fue un análisis excelente. Y ahora, por ejemplo, mañana, yo uno de los servicios que ofrezco en balonmano es de mentorización, y mañana tengo una mentorización con un entrenador de Noruega específicamente sobre individualización, sobre aspectos individuales. Entonces eso no podría hacerlo si no hubiera sido por eso de Pasqui. Queda ahí esa colaboración, conozco también a Jordi Roussel y ya pues no lleva más. Y yo empiezo a trabajar con el Hannover, con Carlos Ortega. Nos conocemos anteriormente, pero ya tenemos más relación. Yo le envío algunos análisis y ya cuando él empieza en el Hannover, Carlos Ortega me dice, mira, Anselmo, creo que el Hannover lo va a pagar y si no te lo pago de mi dinero. Entonces yo en ese momento digo, vale, me lo creo. Estoy trabajando con Carlos en el Hannover, una experiencia preciosa, con Iker Romero también, aprendiendo, desarrollando en el día a día. Y cuando llega Navidades, el parón no recuerdo si era europeo o mundial, recibo una llamada de Pasqui. Yo le digo, Pasqui, estoy trabajando con el Hannover, no tengo exclusividad. Además, no sois competencia, no jugáis la misma. No, quiero que trabajes conmigo. Y yo lo que
lo que denotaba en el tono de voz de Pasqui era queremos cambiar. Pero yo no sabía ese queremos cambiar a qué se refería. Y poco a poco me fui dando cuenta que se refería a cambiar el juego del equipo, que el juego del equipo había sido de una determinada manera por unas restricciones de plantilla, que ahora ya podía tener, digamos, un diseño de plantilla más parecido a lo que él buscaba y que entonces él ya podía jugar a algo que él tenía con su personalidad. Pero claro, él no me lo dijo nunca explícitamente, pero realmente era cambiar el juego. O sea, no era solamente era cambiar el balonmano, en cierto modo. Y se logró, y lo hizo, y Pasqui lo logró. Y es una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Es decir, tú consigues ese sello, consigues ese efecto, como lo logró Pasqui, y tiene un impacto respecto a todo el balonmano. Pero después el balonmano es un sistema que económicamente, que respecto al mercado de entrenadores, no premia eso tanto. Y es algo que a mí me ha llamado la atención con entrenadores de élite. Entonces, claro, yo estuve trabajando durante 6 meses para los dos, para Carlos Ortega en el Hannover y para Pasqui en el Barça. Fueron 6 meses y yo rezaba cada vez que había soy ateo, pero rezaba cada vez que había un sorteo, que había un calendario, para que no se solaparan, para que no coincidieran los dos partidos, porque estaba comprometido con los dos en directo. Afortunadamente no ocurrió, no pasó, pero pudo haber ocurrido, pudo haber pasado. Y entonces pues yo compaginé con los dos y teniendo ahí aprendí también la confidencialidad, a no hacer pasar información de uno para otro, sino ser muy estricto en eso. Y ya pues ya cuando acabó la temporada, pues ya le planteé a Carlos, mira, Carlos, somos amigos tal, pero me quiero centrar en el Barça, y Carlos pues siguió más tiempo en el Hannover. Y yo ya en ese momento, pues ya después de ese aterrizaje durante 6 meses, pues ya estuve en el Barça y vi que iban muchos pasos encaminados a tener un control sobre la velocidad de juego, sobre qué velocidad de juego, qué ritmo de juego hubo previamente en los años anteriores y cuál hubo posteriormente. Y entonces ya me doy cuenta que es como un metrónomo, es como un velocímetro, y empiezo a interpretar que puedo estandarizar, es decir, que Pasqui no quiere solo customizar y soluciones customizadas, sino que quiere una herramienta que le permita medir todo, que le permita compararse con equipos de otras épocas, con equipos de otros grupos, que tienen un afán de dibujar el lienzo, y ahí congeniamos totalmente. Entonces ahí, digamos, aunque se trabajaba por compartimentos estancos en cierto modo, sí tenía interrelación hasta donde Pasqui dejaba, porque él centralizaba toda la información, pero digamos que había más compartimentos estancos, pero sí tenía interrelación con Rullefón, con el preparador físico, tenía interacción también con el cuerpo médico, con Jordi Roussel, con los analistas que veía allí también, con Rubiella, con vídeo y con datos. Y entonces empiezo a cada vez tener, digamos, más espacio, pero empiezo a tener más espacio cuando veo que lo que hago es simplemente responder lo que me pregunten y no intentar perfilarme. Porque era un error que había cometido en otros momentos, intentar perfilarme, intentar decir sé esto, sino yo estoy aquí, y de hecho, la única vez que asomé la cabeza y dije, está pasando esto, que no era respecto a un tema del juego en el Barça, era respecto a un tema de los formatos, de que yo consideraba que un formato que yo había generado era mejor que el formato corporativo, me esperaron y me dijeron, tú dices que tu sistema es mejor que este. ¿Qué pasó en este partido? ¿Qué pasó en este partido? Y me llevé una bronca bien llevada y dije, en el momento que he asomado la cabeza, me la han dado. Y ya dije, no. En vez de querer hacer 3 cosas al 80%, voy a hacer 2 al 100%. Y cuando tenga hechas las 2 al 100%, ya veo la tercera, si me la piden, si la hago. Y eso fue muy importante. Fue muy importante, muy interesante ese momento en el cual te llevas la torta, porque probablemente no me hubiera hecho mejorar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que entra un diálogo ahí que yo tenía con Pasqui, también con mi compañero Jordi Roussel, pero un diálogo con el fútbol. Yo en ese momento coincide que trabajo con el Athletic Club de fútbol y entonces vivo, digamos, en 2021. Es un contraste porque estoy viviendo profesional y laboralmente los momentos más felices de mi vida, pero coincide con que fallece mi padre, coincide con una pandemia. Entonces es esa dureza de estar en el plano personal viviendo temas tan duros, y en el plano personal y en el plano profesional con el Athletic disputo 3 finales, con el Athletic Club de Bilbao, 3 finales, o sea, una final de Supercopa y 2 finales de Copa del Rey. Además se le gana la Supercopa al Barça, y yo en ese momento, cuando estamos jugando la final de Supercopa
Además, en mi ciudad, en Sevilla, se juegan las 3 finales por la pandemia en Sevilla, y en la final de Supercopa tengo aquí, a la misma distancia que estoy de ti, a mi jefe de datos en el Barça. Es decir, estaba en el balonmano en Barça, en el fútbol en el Athletic. Y ahora, mi jefe de datos, porque sí, yo reportaba a Pasqui, pero tenía un jefe de datos de la estructura de datos de todo el Barça, que era el jefe de datos del baloncesto, de los hockey patines, de todo, que era Raúl Peláez. Entonces, yo estaba aquí codo con codo en la final de Supercopa, y aquí estaba mi jefe del balonmano, y aquí estaba con mi jefe del fútbol. Y al día siguiente teníamos un partido de balonmano que yo tenía que reportarle al tío que estábamos intentando ganarle de fútbol, le tenía que reportar y presentarle un informe a las 6 de la mañana. Y cuando y Raúl me hizo así, Anselmo, a las 6 de la mañana dijiste que estaba el informe, pues lo tiene. Dio la enhorabuena, nos dio un abrazo. Anselmo, el informe a las 6 de la mañana para el Barça. Y entonces coincide con ganar los títulos de Asobal, con ganar las Champions en 2021 durante la pandemia en balonmano. Hay como una explosión y ya llega un momento que digo, joder, y ahora resulta que quien va a entrar es mi otro gran amigo del balonmano. Es decir, si yo tengo 2 amigos del balonmano en nivel de entrenadores de élite, pues son Pasqui y Carlos Ortega. Y además, no directamente entre ellos, no hubo polémica en ningún momento directamente entre ellos, pero claro, salía uno y entraba otro. Y digo, joder, fue un momento muy duro para mí. Y yo en ese momento dije, mira, yo no se me ofreció poder seguir en el Barça y dije, mira, me quiero centrar en el Athletic, me quiero centrar en el fútbol, pero en realidad yo quería evitar un conflicto, pero interno, no entre ellos, sino yo quería evitar un conflicto interno de, he trabajado con Carlos, he compaginado con los dos, he trabajado con Pasqui, ahora entra Carlos por Pasqui, le voy a desear lo mejor a Pasqui en el Dinamo, le voy a desear lo mejor a Carlos en el Barça, pero me autoelimino de esta historia, o sea, como el videojuego de los Lemmings, me autoelimino. Entonces ese, digamos, fue el resumen donde también muchas ideas del fútbol la trasladé al balonmano en cuanto a análisis de juego o de herramientas, y del balonmano también al fútbol. Fue un diálogo muy, muy bonito.